Un grito desgarrador rompió la paz de la naturaleza. No era el rugido de un puma ni el chillido de un zorro. Era un sonido distinto, agudo, lleno de dolor, como si el alma misma estuviera pidiendo auxilio. Sobre la tierra húmeda y fría yacía una majestuosa águila calva. Su plumaje estaba cubierto de barro y sangre seca. Su pecho apenas subía y bajaba con cada respiración. Se llamaba Esperanza. Su historia había comenzado semanas antes, en una mañana calurosa de verano. Esperanza planeaba sobre los árboles buscando alimento, cuando decidió descansar en una rama alta. Desde ahí, observaba el bosque. No sabía que entre los arbustos, un hombre con alma vacía la tenía en la mira. Un disparo seco atravesó el silencio y lo cambió todo. El proyectil impactó de lleno en su rostro. La bala no la mató, pero le destrozó el pico. El impacto la hizo caer como piedra. Su cuerpo rebotó entre las ramas hasta golpear el suelo con fuerza. El cazador furtivo, satisfecho, dio media vuelta y desapareció, creyendo que había acabado con otra víctima más para su colección. Pero Esperanza no murió. Su cuerpo estaba roto, pero su espíritu seguía luchando. Durante días, permaneció entre los arbustos, sangrando, sin poder moverse ni cazar. El dolor era insoportable, pero lo peor era el hambre. Sin pico, no podía desgarrar carne ni beber agua. Solo gritaba, una y otra vez, esperando que alguien la escuchara. Y alguien lo hizo. En un giro del destino, un pequeño grupo de voluntarios del Centro Ecológico Alas Libres, liderado por una joven veterinaria llamada Mariana, caminaba por la zona recogiendo trampas ilegales. Escucharon aquel sonido débil como un suspiro animal. Al principio, pensaron que era el viento. Luego, lo oyeron de nuevo. ¿Escucharon eso?, preguntó Mariana, frunciendo el ceño. Todos detuvieron el paso. Entonces, lo escucharon más claro, un lamento apagado, casi humano. Corrieron entre los arbustos y ahí la vieron, una masa de plumas rota, con la cabeza ladeada y los ojos llenos de dolor. Mariana se arrodilló y tragó saliva al ver lo que faltaba en su rostro. «Dios mío», susurró. Le volaron el pico. Con manos temblorosas, la recogieron con una manta y la subieron a la camioneta. Durante el trayecto al refugio, nadie habló. Solo se escuchaban los sollozos ahogados de Mariana. Uno de los voluntarios, Julio, murmuró: «¿Qué clase de monstruo hace algo así?». Al llegar al refugio, el equipo corrió a atenderla. La ingresaron de urgencia. Le colocaron suero y comenzaron a alimentarla por sonda. Su cuerpo estaba en estado crítico. No había comido en días. Mariana, sin soltar su mano enguantada, le puso un nombre. «Te llamarás Esperanza, porque eso es lo único que no se ha perdido». Los días pasaron, y contra todo pronóstico, Esperanza empezó a responder. Movía lentamente las alas, abría los ojos, e incluso intentaba piar. El refugio entero se volcó en su recuperación. Le hacían masajes, la hidrataban y la alimentaban cada 4 horas. Pero había un problema imposible de ignorar. Su pico no crecía. Nada en la naturaleza podía devolverle esa parte vital. Sin él, nunca más podría cazar ni alimentarse sola. El silencio volvió a apoderarse del centro. Mariana pasaba las noches en vela, sentada junto a su jaula, pensando. Una tarde lluviosa, mientras escribía en su libreta de notas, una idea loca cruzó por su mente. Cerró el cuaderno, se puso de pie y marcó un número en su celular. «Hola, hablo con el ingeniero Tomás Rivas. Necesito tu ayuda. Es una emergencia, pero no para un humano. Es para un águila». Y así comenzó el verdadero milagro. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del taller en el pequeño pueblo de Temuco. Entre piezas de metal, cables y planos extendidos por todos lados, el ingeniero Tomás Rivas alzaba una ceja mientras leía los primeros informes enviados por Mariana.
¿Un pico artificial?, repitió en voz baja. Esto es una locura. Tomás era un hombre práctico, pero también tenía corazón. Sabía que la tecnología podía hacer maravillas si se usaba con propósito. Y la historia de Esperanza lo había tocado de una forma que no podía explicar. 2 días después, viajó al refugio. Al ver por primera vez a Esperanza, su reacción fue quedarse en silencio. La miró con atención, con respeto. Era hermosa, incluso destrozada. Ella giró la cabeza lentamente hacia él, como si lo reconociera. «Esta águila», dijo Tomás en voz baja, «tiene ganas de vivir». Mariana asintió con lágrimas en los ojos. «Pero si no hacemos algo pronto, se nos va a morir». Tomás reunió un equipo: ingenieros biomédicos, un dentista especializado en reconstrucción maxilofacial y un joven diseñador experto en impresión 3D. A todos les pareció una locura. Pero cuando vieron el video de Esperanza intentando comer con su rostro incompleto, no pudieron decir que no. Comenzaron tomando medidas milimétricas del cráneo de Esperanza. Estudiaron su estructura, cómo se movía el cuello, qué fuerza necesitaba para rasgar carne. Cada detalle contaba. Era un reto nunca antes intentado con una rapaz en esas condiciones. Mientras tanto, en el refugio, la vida continuaba como una batalla diaria. Mariana seguía alimentando a Esperanza a mano. Le hablaba, dormía junto a ella. A veces se preguntaba si estaba haciendo todo eso por la ave o por sí misma. Porque desde que Esperanza llegó, algo dentro de ella también había sanado. Una tarde, mientras el sol caía tras la cordillera y teñía el cielo de rojo, Esperanza hizo algo inesperado. Extendió sus alas por completo. No había volado desde el disparo, pero ese movimiento lo cambió todo. Mariana lo tomó como una señal. «No vamos a fallarte», le susurró. «Te lo prometo». Después de semanas de trabajo, el equipo de Tomás había logrado algo increíble: un diseño completamente funcional de un pico prostético. Lo hicieron con un polímero especial, ligero pero resistente, y lo moldearon con una precisión absoluta, usando impresión 3D. El color no era exacto, pero el diseño era perfecto. Parecía parte de ella. El gran día llegó. El refugio estaba en completo silencio mientras preparaban el quirófano improvisado. Todos tenían los nervios a flor de piel. Una sola falla y todo el esfuerzo se vendría abajo. La cirugía consistía en fijar una base metálica en la parte frontal del cráneo de Esperanza y luego acoplar el pico artificial. El primer intento no encajó. El silencio fue abrumador. «No puede ser», susurró Tomás, examinando los bordes. «Falta menos de 1 milímetro». Volvieron a imprimir. La segunda versión estuvo cerca, pero aún no era perfecta. La tensión era insoportable. Mariana comenzó a temer que no lo lograrían. Y entonces, con un último ajuste, la tercera versión hizo clic, un sonido suave, pero poderoso. El pico quedó fijo, firme, casi como si la naturaleza misma hubiera colaborado. Esperanza abrió los ojos, respiró profundo y luego levantó la cabeza con orgullo. «Lo logramos», susurró Mariana, tapándose la boca para contener el llanto. «Lo logramos». Las lágrimas rodaron por todos los rostros. Algunos gritaron de alegría, otros aplaudían. Era como si el mundo hubiera vuelto a tener sentido. Pero aún faltaba la prueba más difícil. ¿Podría usarlo? Colocaron un pequeño trozo de pescado frente a ella. Mariana y Tomás se quedaron quietos, sin intervenir. Esperanza miró la comida. Luego los miró a ellos. Pasaron segundos, que se sintieron eternos. Entonces, lentamente inclinó la cabeza, abrió el pico y agarró el trozo con firmeza. Comenzó a comer sola. Los aplausos estallaron. Mariana cayó de rodillas. Tomás soltó una carcajada de puro alivio. «¡Está comiendo!», gritó uno de los voluntarios. «Por Dios, lo está haciendo sola». No era solo un logro médico o tecnológico.
Era una declaración. Esperanza no iba a morir, no iba a rendirse. Y si ella no se rendía, entonces nadie debía hacerlo. Desde ese día, su historia comenzó a recorrer el mundo. Videos de su primer bocado se volvieron virales. Escuelas, medios de comunicación, incluso científicos de otros países comenzaron a interesarse. Pero para Mariana, no era una historia para admirar desde lejos. Era un recordatorio. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, algo pequeño, como una idea loca o un grito en medio del bosque, puede cambiarlo todo. Desde que Esperanza logró comer por sí sola, todo en el refugio cambió. Los voluntarios comenzaron a llegar más temprano. Algunos se ofrecían a quedarse las noches completas. Mariana ya no tenía ojeras de angustia, sino de emoción. Era como si esa ave rota hubiera devuelto la fe a todos los que cruzaban por ese pequeño rincón de Chile. La jaula de Esperanza se transformó en un símbolo. Los visitantes llegaban con lágrimas en los ojos al ver cómo, poco a poco, esa criatura que estuvo al borde de la muerte aprendía a ser libre otra vez, aunque nunca pudiera volver del todo al cielo abierto. Una vez por semana, Mariana le abría la puerta de su recinto especial para que volara dentro del aviario protegido. Al principio, solo planeaba abajo, como dudando de su cuerpo, pero con el tiempo comenzó a volar. No tan alto ni tan veloz como antes, pero sí con dignidad, con fuerza. Cada aleteo era una declaración. Aquí estoy viva. La historia llegó a oídos del Ministerio del Medio Ambiente, y Esperanza fue declarada símbolo nacional contra la caza furtiva. Los niños comenzaron a enviarle cartas. Algunas incluían dibujos de un águila con un pico dorado, sobrevolando la cordillera. Mariana, por su parte, comenzó a dar charlas. Viajó por escuelas rurales y universidades, contando la historia. Siempre terminaba con la misma frase: todos llevamos un pedazo de esperanza dentro. Cuando luchamos por los que no pueden defenderse, ese pedazo se convierte en alas. El refugio creció. Gracias a las donaciones que llegaron desde todo el mundo, pudieron construir nuevas instalaciones, rescatar más animales, contratar más personal. Pero había un rincón que nadie tocaba: la jaula de Esperanza. Ahí seguía ella, observando, volando bajo, sanando. Tomás regresaba de vez en cuando a verla. Siempre traía alguna mejora, un pequeño ajuste en el pico, o simplemente se sentaba a observarla en silencio. Nunca decía mucho, pero una vez, mientras acariciaba su cabeza con guantes especiales, murmuró: gracias por recordarme para qué sirve la ciencia. Años después, cuando Esperanza ya era una anciana, Mariana escribió un libro sobre su historia. Se titulaba El vuelo que no se rinde, y se convirtió en lectura obligatoria en muchas escuelas. Esperanza nunca volvió a los cielos, pero su historia voló más alto de lo que ella jamás pudo imaginar. Y en cada rincón donde alguien escucha su historia, una semilla de compasión empieza a crecer, porque a veces un grito entre los árboles no es un final, sino el comienzo de un milagro. Gracias por acompañarnos en esta inspiradora historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a Relatos de Tomás para más historias conmovedoras como esta. Activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este mensaje de esperanza con tus amigos y familiares.